bendecido para bendecir. Fui creado para bendecir. Como las estrellas lo multiplicarás, como la arena del mar se extenderá. Si usted puede honrar a Jesús, si usted puede honrar al Espíritu Santo, si usted puede honrar al Padre, hágalo con toda su fuerza. Te honro, Jesús, te alabo, Señor. Tú eres el protagonista. Tú eres el protagonista, Señor, de este encuentro. ¡Wow! ¡Qué hermosa atmósfera hay aquí! Provoca seguir cantando, provoca seguir adorando, porque en definitiva aquí está Dios. Si tú viniste enfermo, aquí está el que sana. Él está aquí porque habita en medio de la alabanza. Y hoy toda una iglesia a una sola voz, con toda la mente, con toda la fuerza, le hemos demostrado nuestro amor. Y es tan hermosa esta atmósfera que no provoca salir de ella. Pero le invito a que inhale y exhale. Respire la paz de Dios. Hágalo 1, 2, 3, 4 veces. Las veces que sea necesario, hasta que usted recuerde que todo lo que respire tiene que alabar de continuo al Señor. Y si usted puede hacerlo, tome su lugar. Si usted quiere seguir adorando mientras yo estoy dando la enseñanza, olvídese del protocolo, olvídese de las luces del escenario. Si usted solo lo que quiere es adorar y quiere pasar aquí adelante y postrarse, hágalo, porque aquí está el Rey, el Rey. Y yo solo soy un mensajero del Rey. Solo tengo un mensaje para ti que viene desde su corazón, que ha nacido en el corazón de Dios, y hoy traigo su mensaje. Vengo a ustedes bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad de Jesucristo. Y el mes pasado estuvimos tocando temas muy interesantes, un tema bien importante, el cual fue el tema de la familia. Yo espero que semana tras semana su corazón haya sido edificado, su vida haya sido edificada. Le pido a Dios que te haya revelado el verdadero concepto del hogar, el verdadero concepto de la familia, y que en cada uno de nuestros hogares esté un altar encendido, sea un hogar, sea una hoguera, un fuego que se enciende en cada una de las familias. Pero este mes Dios ha inquietado nuestros corazones y queremos enseñar todo el mes en referencia al reino de los cielos. Queremos enseñar con referencia al reino de los cielos. Y semana tras semana vamos a ir abonando este terreno, vamos a ir sembrando esta semillita, preparando el corazón para lo que Jesús, para lo que Dios quiere hacer, para lo que Jesús quiere hacer. Así que todo este mes vamos a estar tocando la serie El reino de los cielos. Me gustó esa imagen de un castillo entre las nubes. Se ve bien hermoso, maravilloso. Sabemos que la Biblia nos describe un reino mucho más allá, pero también Jesucristo y Juan el Bautista decían en sus predicaciones: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, arrepiéntete,
conviértete de tus malos caminos porque se acercó, ya llegó el reino de los cielos. Así que vamos a ir descubriendo todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en referencia al reino de los cielos. Y me gustaría comenzar, yo no sé cuántos de los que están acá les gusta leer. Si les gusta leer, les voy a recomendar un libro, el cual es Vida con Propósito. Espero que alguien aquí, por lo menos uno, haya leído el libro Vida con Propósito. Es un buen libro de Rick Warren y nos demanda en este libro a conseguir el propósito del hombre, la razón por la cual estamos aquí. Y hay una frase que es muy importante de este libro y dice que la peor tragedia no es, dile a tu vecino, la peor tragedia no es morir. Y te voy a decir un secreto, no se lo vayas a decir a nadie. Todos, un día vamos a morir. ¿Lo sabía? Pero la peor tragedia no es esa, según el autor Rick Warren, y me gusta esta oración, así que secundo esa frase. Sino que la peor tragedia es vivir, que es propósito, tiene que ver con el destino, ¿verdad? Tiene que ver con el fin. Si hoy usted está viendo a su alrededor sillas, es porque alguien tuvo la necesidad de crear esas sillas, alguien tuvo la necesidad de crear púlpitos, de crear pianos, de crear micrófonos, de crear corneta y todo lo que ha sido creado a nuestro alrededor, el techo, el piso, todo lo que ha sido creado a nuestro alrededor, cumple un propósito. Ha sido creado por un propósito. Qué tremendo que sepamos cuál es la función de una silla y no sepamos cuál es nuestro propósito. Pregúntale a tu vecino, ¿sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es la razón de estar aquí? ¿Cómo es posible que sepamos cuál es el propósito del teléfono celular y no sepamos cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Yo no vine a la tierra o no nací acá porque, bueno, una noche de copas, una noche de pasión y pan, nací yo, llegué yo. Es mucho más que eso, dile a tu vecino, es mucho más que eso. Porque ya Dios te conocía desde antes de nacer. No eres un accidente. Dile a tu vecino, no eres un accidente. Y es tremendo porque esta frase encierra que en ocasiones nuestras prioridades están invertidas o nuestras prioridades están equivocadas. De pronto somos exitosos en cosas que no deberíamos ser exitosos, porque no están alineados a nuestro propósito. Lo voy a poner como un ejemplo. Aquella persona que mes a mes es buen trabajador, es buen empleado, y en su empresa, en el negocio donde trabaja, en el lugar donde trabaja, le dan un cartelito y le ponen el empleado de él. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es excelente que a usted le den su cartelito del empleado del mes. Pero ¿sabes qué? Cuando eso se convierte en negativo, cuando tienes un sueño que cumplir, una idea que no existe, que no ha nacido en la mente de ningún otro hombre, que Dios la puso en tu corazón, y por falta de tiempo y de energía, no puedes cumplir ese sueño, no lo puedes desarrollar, no lo puedes llevar a cabalidad. ¿Alguien entiende de qué estoy hablando hoy? El teléfono, las redes sociales, nuestros amigos, todo lo que nos rodea pelea por nuestro tiempo y nuestra energía. Y solo aquel que tenga las prioridades correctas
es el que va a cumplir su propósito en esta tierra. Pongo otro ejemplo. Hay chamos acá que de pronto son excelentes jugadores de Free Fire o de Call of Duty o cualquiera de estos juegos. Cualquier juego que usted quiera, Minecraft, el que usted quiera. Soy excelente jugador. Tengo tantas condecoraciones, tengo tantas cuentas, he hecho aquello, he hecho estos, tengo estos logros, tengo este clan, tengo... Ojo, no estoy diciendo que sea malo jugar. El detalle es cuando el juego te está obligando a acostarte tarde y son las 3 de la mañana y tú todavía no has dormido, no has pegado el ojo, a pesar de que al otro día tienes que pararte a trabajar, y no has pegado el ojo porque tú dices, no, tengo que alcanzar la meta. Tengo que llegar a tanto, tengo que alcanzar esto, tengo que alcanzar aquello. Diga conmigo, prioridades equivocadas. Y para nadie es un secreto que cuando no dormimos, nos enfermamos. Para nadie es un secreto eso. O cómo camina usted por la vida cuando está dormido, cuando tiene sueño. Te tocan y a cualquiera le muerdes un dedo. Le lanzas a morder, le gruñe. Te dicen, hola, buenos días. Y si no ha tomado café, ¡ay, papá! Mejor ni hablen con esa persona. Fíjense que en Estados Unidos un psicólogo desarrolló una pirámide de prioridades o una pirámide de necesidades. Este psicólogo se llama Abraham Maslow y él desarrolló esa pirámide. Sé que se ve pequeña, pero igual usted puede investigar y puede verlo con más detalle, saber qué significa, leer su trabajo de grado, leer sus proyectos y entender de qué se trata. En resumen, su trabajo se basa en que él concibió en una muestra muy grande de que la mayoría de las personas, o todas, mejor dicho, todas las personas a quien le hizo este análisis, consiguió como una especie de pirámide. Todos tenían en sus mentes, en sus corazones, una especie de pirámides de necesidades, en donde la base de esas necesidades son aquellas cosas que necesitamos sí o sí. Por ejemplo, el agua. Usted de pronto no le gusta bañarse sino una vez al año. Está bien, no se me acerca, hermano. Pero algo que no puedes hacer durante un año es beber agua. Tienes que tomar agua todos los días. Porque el agua es importante, es parte de la vida. Y él colocó, Maslow hizo esta pirámide reconociendo cuáles son esos primeros eslabones, cuáles son, cómo se va armando esa pirámide. Entonces él dijo, la gente lo que más busca es agua, la gente lo que más busca es comida, la gente lo que más busca es ropa, la gente lo que más busca es vivienda, la gente lo que más busca es protección, seguridad, preservación, actualización y significado, entre otras cosas más. Y él, analizando a esta muestra, a esta población, se dio cuenta que todos tenían esto en común y que todos buscan estas necesidades, llenar o satisfacer estas necesidades. ¿Sabía usted que hay gente que se casa solo por llenar esas necesidades? No, es que él tiene una casa, tiene un carro, es que ella, mira, tiene una buena posición, me voy a casar con ella. ¿Sabía usted que eso sucede? Tremendo todo esto que vivimos. Y voy más allá. En ocasiones este pensamiento se ha infiltrado en las iglesias también. Hay iglesias en donde sin querer queriendo, como decía el chavo, sin querer queriendo, hemos caído
en buscar primero nuestras necesidades, en buscar, y nos ofrecen a un Dios con el respeto de todo el mundo, de los más pequeñitos, de los papás acá, pero nos ofrecen a un Dios que se parece más a Papá Noel. Si tú te acercas a Dios, Dios te va a bendecir. Si tú te acercas a Dios, Él te va a sanar. Si tú te acercas a Dios, Él te dará esto y te dará aquello. Casi que lo que falta decir es, si tú te portas bien y oras con fe, entonces entrará Jesús por la chimenea y te traerá regalos, el carro que estás esperando. Y sin querer, cantamos canciones que hablan del hombre como el centro de todo este asunto, cuando el centro real no está en nosotros. Y es por ello que Jesucristo, en una de sus enseñanzas, de sus disertaciones, tuvo la idea, la grandiosa idea de poner esa pirámide de cabeza, de destruir esa pirámide. Hoy Dios viene a cambiarte el switch. Dios viene a encender algo en ti, a encender tu corazón, para que pongas las prioridades correctas en el lugar correcto de tu vida. Y si usted está preparado para recibir esta enseñanza, diga conmigo, amén. Y en Mateo capítulo 6, usted lo va a leer en su casa completo, pero por ahora vamos a leer solo algunos versículos. En Mateo capítulo 6, versículo 24, comienza Jesús dando esta disertación diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará. Y ahora Jesús comienza a explicar esta enseñanza y dice, no puede servir a Dios. Esto quiere decir que uno de esos dos señores es Dios. No puede servir a Dios y a el otro señor, ¿quién es? Las riquezas. Nada más con esta introducción, Jesucristo vino a derrumbar toda esa pirámide. Pero luego sigue diciendo, por tanto os digo, no te afanes por tu vida. ¿Qué significa afán? Desespero, preocupación, ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, de pronto usted está aquí, pero ya está pensando, oye, que voy a almorzar, Dios y tal, y anda afanado, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir? Ay, si tengo dinero, no tengo dinero, ¿a quién le pido? ¿Qué tal? ¿Será que se lo pido al BCB, al paralelo, al nuevo paralelo, al euro? ¿Cómo vamos a hacer? Yo creo que Dios está hablando. Apláudele, pero hágalo para Dios, hágalo para Él, hágalo para Él. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, qué vas a comer o qué vas a beber. No te preocupes por cómo te vas a vestir, porque la vida, y es una pregunta, ¿no vale más la vida que el alimento? ¿Y el cuerpo no vale más que el vestido? Dígale a su vecino, es más importante la vida que lo que vas a comer, que el alimento. Y vale más el cuerpo que el vestido. Esto es tremendo. Veía un análisis de lo que está pasando en las redes sociales y veía que algunos influencers se juntan, se unen y compran, por ejemplo, un tremendo vehículo
o compran una tremenda casa. Lo hacen entre todos. Y semana tras semana se reparten. Ok, esta semana tú te tomas las fotos y te haces los videos y te haces todo allí con las carteras, con la ropa, con la cartera Gucci, con tal cosa, con el Ferrari. Y la otra semana me lo prestas y yo me tomo las fotos. Increíble. Incluso estaba viendo que se toman fotos y hacen videos como si estuvieran en un jet privado. Y resulta que cuando sale el tipo es un container, es como un container, es como un cuarto, por así decirlo, que está amueblado y usted entra y usted siente que está en un avión. Tú dices, no, ese hombre está, bueno, montadísimo. Increíble. Incluso supe de un hombre que se hizo pasar por muchos años que era ambientalista, que rescataba animales, que se metía con los animales y todo el asunto, y por muchos años hizo contrato con Animal Planet, con todas estas cosas, y después se supo que era falso, que todos esos animales él los había adquirido y se estaban muriendo en un sitio allí. Usted después lo busca. Pero lo cierto es que la Biblia enseña, no te afanes por el vestido. Chicas que están aquí, no, es que yo tengo que usar ese vestido, no importa que me quede endeudada, no importa. Pero es que yo necesito esos zapatos en mi vida. Yo le enseñé un truco a mi esposita, porque al principio compraba todo lo quería comprar. Y después yo le preguntaba, bebé, ¿lo necesitas? Pero entonces después vino la pastora Bexy y le dijo, usted va a responder, sí, lo necesito. Se acabó. ¿Lo necesitas? Sí, lo necesito en mi vida. Ya, se acabó. No, es broma. Mi esposa es excelente administradora. Créame que yo no tengo ni un centavo encima nunca, porque todo lo maneja ella. Ella es mi esposa y es excelente administradora. Te amo, mi amor. En eso estoy pensando, ¿viste? Ahora estoy afanado yo. Fíjense que el verso 25 vuelve a repetir, por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 31, ahí si usted sigue leyendo el versículo 26, 27, 28, 29, va a haber unas comparaciones de los peces, de las aves del cielo, de las plantas, que Dios las viste y las vistió mejor que de lo que se vestía Salomón y todo este tipo de cosas. Y el 31 vuelve a repetir lo del afán y dice, no te afanes, pues diciendo, ¿qué comeremos o beberemos o qué vestiremos? Si Jesús de pronto estuviera en esta fecha, a esa lista, de pronto añadiría, ¿o qué teléfono tendré? O añadiría cositas de ese estilo, ¿no? Lo tremendo es que en el verso 32 dice, porque los gentiles, en el contexto en donde Jesús utiliza la palabra gentiles, está hablando de aquellos que no conocían el mensaje de Jesús. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, dile a tu vecino, pero tu papá celestial. Me gusta esa declaración porque de pronto tu papá terrenal como que no tiene mucho así para darte. Pero dile a tu vecino, pero tu papá celestial. Hágalo así con esperanza, pero tu papá celestial. ¿Sabe? Él lo sabe que tienes necesidad. Él sabe que tú necesitas. Y el 33 es el corazón de toda esta enseñanza. Y aquí es donde agarra
la pirámide y la acaba de cero. Porque dice, más buscad. En tercer lugar, el reino de Dios, ¿no? Bueno, más buscad en segundo lugar, porque primero es la familia, ¿no? Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Qué son todas esas cosas? ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo? ¿Qué eran todas esas cosas? Todas esas cosas serán añadidas. ¿Será que alguien se goza por eso? No me hace falta nada, no porque tenga muchas riquezas, es porque el reino es primero. Y de eso vamos a hablar en este día. El reino es primero, o el reino primero. Si todo este mes vamos a hablar del reino de los cielos, yo necesito que comprenda que hay que aprender acerca del reino, hay que recibirlo, hay que abrazar la enseñanza del reino, hay que tratar de entender qué significa estar bajo un reino, entender que es diferente a lo que nosotros vivimos. Tú y yo vivimos en una democracia. Sin embargo, es muy distinto al reino de los cielos. El reino es otra cosa, es completamente diferente. Por eso Dios nos está demandando cambiar nuestra forma de pensar. Si tú cambias hoy tu forma de pensar, tu vida no será la misma. Y lo primero que vamos a establecer es el concepto de qué es el reino. ¿Qué es? El reino de Dios es un concepto que no aparece en el Antiguo Testamento. No aparece desde Génesis a Malaquías, no aparece ese concepto. Sin embargo, se habla de un lugar celestial, se profetiza de un lugar celestial, un sitio de reunión, un tabernáculo de reunión celestial. Se habla de Dios como rey, se menciona a Dios como rey, porque para ellos, para los profetas y los antiguos, el reino era algo profetizado, era algo que vendría, era algo que sucedería, que iba a pasar. Y como ellos vivían bajo una monarquía por mucho tiempo, vivieron bajo jueces, pero por otro tiempo vivieron bajo monarquía, ellos entendían muy bien el concepto del reino de los cielos. Sin embargo, reino de Dios y el reino de los cielos son dos términos que aparecen en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, es decir, desde Mateo hasta Apocalipsis. Allí sí se habla del reino de los cielos y del reino de Dios. Y se usan como términos que se pueden sustituir uno con otro. Fíjense estos dos versículos que coloqué allí. Uno es Mateo capítulo 5, versículo 3, en donde Mateo escribe estas palabras y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es reino de los cielos. Si usted se va a Lucas capítulo 6, verso 20, va a conseguir ahora a Lucas escribiendo la misma idea, solamente que usa palabras distintas, y dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es la misma idea, es la misma idea. Ambas palabras reflejan una misma cosa, que es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Ambas palabras refieren al gobierno de Dios. Cuando yo le hable del reino de Dios o del reino de los cielos, entienda que estoy hablando del gobierno
de Dios. Y es tremendo porque el reino de los cielos se enfoca o enfatiza el lugar, el espacio geográfico. Si vemos a profundidad, no es la idea hoy entrar y hablar acerca del tercer cielo, de los tres cielos, no es la intención para el día de hoy. Sin embargo, gracias al apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, él es el que menciona que fue llevado a un lugar que se le conoce como el tercer cielo. Y ojo, todo lo que voy a hablar a partir de ahora será a través de la revelación bíblica, porque yo no lo he visto, no hemos estado allí, pero si en la palabra está escrito, creemos que es una realidad, sabemos que la palabra es efectiva, es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, por esa razón, entendemos por lo que escribe Pablo que hay más de un cielo, que hay más de un cielo. Y ahí traté de hacer como un orden para todas las cosas. Y el primer cielo es lo que vemos, si usted alza su mirada va a ver nubes, va a ver, ¿sí? Eso, el cielo, que es inmenso en sí mismo. Pero también la Biblia nos describe un cielo que es como más profundo, más extenso, que ya involucra las galaxias, que ya involucra ese universo, ¿sí? Todo ese universo, esa expansión. También nos habla la Biblia de que en este mismo cielo, que el que podemos ver, habla de una dimensión sobrenatural, habla de una experiencia sobrenatural en donde en este cielo también se mueven demonios, ángeles, se mueven poderes espirituales, pero no es la idea ahora profundizar en todo esto, de pronto más adelante, pero sí me interesa el tercer cielo, porque el tercer cielo es el lugar en donde Dios habita. Por eso la Biblia llama a Dios el Altísimo, el que está por encima de todo el mundo, el más alto. Ni siquiera dice el alto, sino el Altísimo, o sea, como para darle esa expresión de que es muy grande, el Altísimo. Y allí es donde Dios habita. Hace poco estaba viendo un video, una situación que tuvo un asiático que estaba probando un parapente. Estaba probando él un parapente y se lanza a 3,000 pies de altura, que ya eso es bastante, y se lanza ahí a volar a 3,000 pies y se está grabando. Y de pronto lo levantó o lo agarró, no sé, una corriente en los aires, lo agarró una corriente y lo comenzó a levantar, y 4,000 y 5,000 y así hasta que llegó a 8,000 pies de altura. Y él se está grabando allí y se ve cuando se le empiezan a congelar los párpados, se le empieza a congelar la oreja, se le comienza a poner nieve en la cabeza, se desmaya, se vuelve a despertar y está así como atolondrado, después se vuelve a desmayar porque le faltaba el oxígeno. Y eso fue a 8,000 pies de altura. Yo me quedé impresionado de una cosa tan tremenda. ¿Qué será presentarse ante el Altísimo? Si para salir del universo necesitan una armadura, una cosa, un traje, un uniforme, una cosa increíble, nada más para salir al espacio, ¿usted se imagina estar ante la presencia del Altísimo? Debe ser una cosa increíble. Lo tremendo, o lo que quiero recalcar, es que no hay reino sin geografía. Es imposible que tú vayas a conseguir a un rey y te diga, no, sí, yo soy rey de Gran Bretaña. Oh, sí. ¿Y dónde están tus tierras y tus cosas? No, yo no tengo tierra. Yo vivo alquilado aquí en el Hotel Bermúdez.
Aquí en el Micote, yo vivo alquilado ahí. ¿Usted se imagina eso? De que venga un emirato, de una cosa y tal, y dice, oye, no, sí, yo soy una realeza, una cosa y tal, un príncipe. Oye, sí, tus tierras, ¿en dónde están? No, yo no tengo tierra. Ya, yo soy príncipe. Pues. Siempre el reino está relacionado a dominio, a geografía. Y para que usted y yo entendamos que hay un reino de los cielos, hay una geografía que no solo se limita al cielo, sino que también involucra a la tierra, sino que también involucra el mar, involucra lo que podemos ver. Porque el reino de los cielos es real. Dile a tu vecino, el reino de los cielos es real. Otra de las palabras que define, y en esta es la que me quiero enfocar, al reino de Dios. En esta palabra me quiero enfocar. El reino de Dios se basa en lo que a quién le pertenece ese reino, quién gobierna, quién administra ese reino. Cuando yo digo este envase es de fulanito de tal, estoy diciendo que le pertenece a alguien más, que no es mío. Por tanto, si no es mío, yo no debería ¿qué? Tomarlo. ¿Por qué? Porque no me pertenece. ¿Sí? La palabra reino de Dios indica a quién le pertenece ese reino. Y aquí es donde quiero mostrar por lo menos 3 o 4 atributos de nuestro Dios para demostrar por qué Él es el rey sobre este reino, porque Él es la máxima autoridad sobre este reino. Y el primer atributo es que Dios es el autor. Dios es el autor. Dile a tu vecino, Dios es el autor. ¿Qué significa tener la autoría de algo? Que eso no existía, que eso no estaba en la tierra hasta que alguien lo diseñó, hasta que alguien lo pensó. Y lo voy a poner con un ejemplo vivido. Hace poco se publicó en YouTube, en Koinonia, síganos ahí por favor. Comparta, haga un comentario, una carita feliz, un fueguito, algo. Se compartió la canción Estamos Unidos. ¿Alguien la escuchó? Escúchela, mi hermano. Usted se pone a barrer y pone ahí Estamos Unidos. Pam, pam. Lo cierto es que esta canción, esta armonía, esta melodía, estos arreglos, este juego vocal, esa composición de letras, de poesía, todo eso no existía en el mundo hasta que un día Cristian, no sé si fue que se despertó o Dios le habló y le dijo, mira, canta esta canción, pero se le ocurrió la canción. Y algo que no existía en la tierra vino a ser, vino a nacer en la mente y en el corazón de Cristian. Y él tiene total derecho, total autoridad sobre ese tema. ¿Por qué Cristian tiene autoridad sobre ese tema? Porque él es el autor, quien lo diseñó, quien lo formó, a quien le bajó la idea. Y aunque parezca tremendo, hay leyes que protegen las creaciones. Si no me equivoco, se llama derecho de... Y hay gente que tiene que, para cantar una canción en un determinado lugar o para ponerla a sonar en un determinado lugar, debería pedir los permisos y pagar. ¿Por qué? Porque esa canción que está sonando en la fiesta o que está sonando no es tuya, no nació en tu teléfono por obra de la IA, sino que nació en la mente y en el corazón de una persona. Esa persona es el autor
Y como autor, Él decide, tú sí la vas a cantar, no quiero que tú la cantes. Porque es el autor de esa composición. Pues mire lo que dice aquí el Salmo 100, versículo 3. Dice, reconoce que Jehová Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hoy, bendecidos para bendecir, tiene que reconocer que estás aquí por la mano de Dios. Me gusta esa imagen en donde de la mano sale luz. Me hace recordar otro versículo que dice, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Tremendo, porque Dios te hizo, no eres una casualidad. Dile a tu vecino, no eres una casualidad, no eres un accidente, no eres producto de la evolución del mono, no eres producto de la evolución del cochino, no eres producto de nada de eso. Tú naciste en el corazón de Dios. ¿Alguien lo cree hoy? Lo vuelvo a repetir, naciste en el corazón de Dios. Entonces alábale, porque Él es el autor de tu vida. Y si Él es el autor de tu vida, tú estás a su disposición. Dice la palabra. No solo esto, sino en Isaías 45, versículo 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada. Él creó la tierra. Yo soy Jehová y no hay otro. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso los pajaritos tienen que cantar alabanzas al Rey. Por eso los peces tienen que cantar alabanzas al Rey. Por eso las plantas tienen que levantar alabanzas al Rey. Y todo lo que respire. Si usted puede respirar, comience a alabar y dígale, Señor, hoy entiendo que he tenido las prioridades equivocadas. Hoy entiendo que estaba buscando lo incorrecto. Pero tú eres el autor de mi vida. Si hoy estoy aquí, es por tu mano poderosa. Me gusta lo que decía Jeremías, lo que decía el salmista allí en Salmo 139 y lo que habla Jeremías, que fuimos concebidos no por un accidente, sino que Él nos entretejió en el vientre de nuestras madres. Él nos hizo, no fue causa de una noche de copa, fue causa de un propósito de Dios para ti. Y dijo, algún momento lo voy a traer hasta mí, hasta esta casa para que me adore. Fuiste creado para adorar al Rey. Fuiste creada para adorar al Rey. Ese es el propósito de tu vida. Ese es el propósito de tu vida. Fuiste diseñada para su adoración. Por eso aquel que no adora a Dios termina adorando el trabajo, termina adorando los videojuegos, termina adorando otras cosas que no son Dios, pero siempre estamos adorando. Porque fuimos diseñados por la mano de Dios para su adoración. Él es el autor. Él es el autor de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Por eso habla la Biblia, los cielos cuentan quién eres tú.
Romanos 1, versículos 19 y 20 dice, porque su poder, su inmensidad, su grandeza se observa, se hace visible a través de las montañas. Cuando usted se para frente a una montaña, usted dice, rayos, ¿cómo hiciste esto, Jehová? Cuando usted se para frente al mar y ve así el infinito del mar, y usted dice, Dios mío, wow. Usted ve cómo se une el cielo con el mar así, wow, increíble. Dios es maravilloso. Usted ve el sol, cómo sale, cómo surge, surca los cielos, cómo la luna surca los cielos. Y esos elementos están alabando a Dios porque cumplen su función. Usted no ve a Dios diciendo todas las mañanas, ay, se me olvidó decirle al sol que salga, que sea la lumbrera. No. Él la hizo una sola vez y el sol entendió cuál es su propósito. Yo voy a brillar y voy a dar calor sobre buenos y voy a dar calor sobre malos también. Porque así adoro al Señor. Y muchos de nosotros, entendiendo todo esto, conocemos la función del potecito, de la silla, de todo, pero no conozco mi función. No conozco quién me formó, quién me hizo. Dígale a su vecino, Dios te hizo. No eres producto de la casualidad. Entonces diga conmigo, número 1, Dios es autor. Y número 2, Él es Señor. De pronto esto es un tema, hablar del señorío de Dios es un tema, porque para nuestra cultura, hablar de Señor, para nosotros un señor es una persona mayor y que por respeto, por no conocer su nombre, no le dice, pase adelante, señor. Hay gente que yo llego a un lugar y me dicen, ¿cómo está? Buenos días, señor. Y yo, no te rías, porque a ti también te dicen señor, señora. Porque con la misma vara que mide será medido. Mucha gente, o tenemos la cultura acá en Venezuela, de si vemos a alguien mayor le decimos, ¿cómo está, señor, señora? Pase aquí, venga por acá, señor, señora. Pero el término etimológicamente no nace de una persona adulta, de una persona mayor. El término Señor aparece en los tiempos de los terratenientes, de aquellos hombres que poseían muchas hectáreas de tierra. Eran tan prósperos en tierras, poseían tantos terrenos que era imposible para ellos atender a toda la inmensidad de ese terreno. Entonces, los campesinos que estaban en las zonas aledañas le decían a esta persona, ¿será que me das permiso para trabajar en tus tierras? Yo cultivaré allí y te daré una parte a ti, me quedaré con una parte para mí y mi familia. Y si el señor del terreno estaba de acuerdo, les decía, luz verde, puedes trabajar. De ahí es donde viene el término señor. Porque por respeto a que de pronto eran de la misma edad, o incluso la persona que era dueña de todo el terreno era un joven, pero nada más al trabajar en el lugar que por misericordia le había sido concedido, ese señor, esa persona, ese hombre adulto, le decía al joven, ¿cómo está mi señor? Mi señor, mi señor. Señor es una palabra de honra, pero Señor también es una palabra que encierra posesión. Cuando tú reconoces que Dios es Señor, comienzas a comprender que todo lo que tienes lo pagó Dios. Y si estás haciendo algo en algún lugar, es solo porque la mano de Dios ha tenido misericordia sobre ti. Hoy tú te despertaste
inhalaste y exhalaste y ay, bueno, no sé si oraste, no sé si no oraste, fuiste, te cepillaste o agarraste el celular primero, no sé qué hiciste esta mañana, pero lo cierto es que hoy temprano, o desde que comenzó esta mañana, inclusive desde anoche, tú estás respirando el oxígeno que te dio el Señor. Y hay gente hoy mismo que están pagando un día más de una bombona para poder respirar. Pero al Señor le plació dártelo a ti gratis. ¿Alguien ha visto esas personas con la bombona, con los aparaticos, las cosas acá? ¿Lo han visto? Y tú y yo podemos... Va a ver, inhala, exhala ahí profundo. Si hoy lo puedes hacer, recuerda quién te dio el oxígeno. Recuerda quién te dio el oxígeno. Recuerda quién te dio las manos con las cuales aplaude. Con las que a veces decimos, ay no, ¿para qué voy a aplaudir? ¿Para qué me mandan a poner de pie? ¿Para qué me mandan a sentar? ¿Para qué me mandan a gritar? Porque nada de eso es tuyo. Todo eso le pertenece al Señor. Es como si yo te dijera, tenme aquí el celular, pero el celular sigue siendo mío. Solamente te di el derecho, te concedí el derecho de que portaras mi celular. Y si a ese celular le pasa algo, te voy a pedir cuentas de ese celular. Dios pide cuenta de lo que estás haciendo con tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dios pide cuenta de lo que estás haciendo con tu mente, porque hemos recibido la mente de Cristo. Él es Señor. Por eso en Malaquías capítulo 1:6 dice, si pues soy yo Padre, pregunta, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Esa palabra, esa palabrita temor, no está hablando de miedo, de que tú tengas ese temor que te paralice. Ay no, porque me va a mandar un rayo y me va a matar. No, no es un temor de ese susto, de ese miedo. Es un temor reverente. Es un temor que llama a la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso tienes que vivir sabiamente, reconociendo qué quiere tu Señor. Reconociendo qué quiere tu Señor. Actualmente, cuando un presidente da favores excedidos a un familiar, a una persona, a eso se le conoce como corrupción. Pero en el reino de los cielos, cuando alguien que es dueño de todo y le da favores a alguien, eso se llama favor del reino. Favor de la monarquía. Usted veía a la reina Isabel antes de morir, que agarraba una isla y se la daba a uno de sus hijos. Y nadie podía decir nada porque esa isla le pertenecía a la reina. Y después esa persona se portó mal y la reina le quitó la isla porque ella era señora de esa isla. Dios es Señor de tu casa. Dios es Señor de tu familia. Dios es Señor de tus pensamientos. Dios es Señor de tu cuerpo. Si a Él le place, te lo quita. Por eso Job decía, ¿recibiremos solo lo bueno y no lo malo? Si Dios me dio y si Dios me quitó, entonces sea el nombre de Dios exaltado. Él es el Señor de mi vida. Por eso los amigos de Daniel decían,
Mi Dios tiene el poder de librarme de tu mano, Nabucodonosor, antes de meterlo en el horno de fuego. Pero les dijo, si mi Dios me libra de tu mano, Él será mi Señor. Pero si Él no me libra de tu mano, moriré alabando a mi Señor, porque Él es mi Señor. Soy suyo, le pertenezco, soy esclavo de Dios. Hoy soy su herencia, soy templo y morada del Espíritu Santo. ¡Vamos, adore! Él es mi Señor. Eres mi Señor. Eres mi Señor. Santo. Él es mi Señor. Y por último, y con esto cierro, Dios es Rey. Y el reinado de Dios demuestra otras cualidades o añade a su perfil mucha más autoridad. Salmos 47, versículo 2 dice, porque Jehová, el Altísimo, es temible. Esa palabra temible vuelve a usar respeto, vuelve a usar reverencia. Cuando te acercas a la casa de Dios, ten reverencia, ponte de pie cuando se escuche su palabra, ora, cierra tus ojos, pero ten reverencia en la casa de Dios, porque aquí está el Altísimo, el temible. Él es el Rey grande sobre parte de la tierra. Él es dueño de toda la tierra. Al ser rey se valida toda su autoridad, se valida todo su dominio, pero añade otros atributos a Dios. Dios es varón de guerra. Por eso es rey, porque tiene un ejército a su alrededor. Y ese ejército, Él demanda, Él dice, vayan allá y cuiden a mi hijo. Y esos ángeles están a tu derecha, a tu izquierda, resguardándote arriba, abajo, cuidándote de accidentes, sanando tu cuerpo. Porque esa es la voz de Dios, esa es la autoridad de aquel que es varón de guerra. No es solo que es rey y comanda y dice vayan allá y... No. Esa oración es varón de guerra. Dice en Éxodo capítulo 15, versículo 3, que Moisés y Miriam y María, su hermana, cantaron, Jehová es varón de guerra. Pero ¿por qué ellos dijeron esto? ¿Por qué hicieron esa expresión? Porque venían de ver cómo se abrió el mar en dos. ¿Qué haces tú si ves cómo el mar se abre en dos? Tú pasas en seco y tus enemigos quedan atrapados en esas aguas y vuelven a caer las olas y acaban con todos tus enemigos. ¿Qué harías tú? Él es Jehová de guerra, varón de guerra. Él es mi rey, mi Señor. Y por eso Moisés y María le cantaron alabanza y dijeron, mi rey eres tú, eres varón de guerra. Porque cuando alguien se levanta en mi contra, el rey se levanta y dice, yo voy a pelear por él. Él va delante de mí como poderoso gigante. Él es mi escudo, oí mi alabarta, él es mi gloria y quien levanta mi cabeza. Oh, el que no ha perdido una batalla, varón de guerra es Jehová y digno de suprema alabanza, y digno de suprema alabanza, y digno de la más alta alabanza. Añade hoy dignidad a su nombre, porque Él es rey. Añade hoy dignidad a su nombre. Dignifica al que es digno de la más alta alabanza. Póngase de pie en esta mañana y si usted quiere seguir alabando, aplauda con voz en cuello, alce voz para el Rey y diga, tú eres mi Señor,
Tú eres mi autor, tú eres mi rey, tú eres para mí mi gloria, tú eres quien levanta mi cabeza, eres mi refugio cuando estoy caído, cuando estoy triste, eres mi consolador, el que me ayuda, el que me levanta, eres quien me alienta, eres Jehová, varón de guerra. Por eso dice la Biblia en Reyes, en Segunda de Reyes capítulo 6, que se había levantado un ejército en contra de un profeta, en contra de un hombre. Lo voy a poner en contexto, vamos a ponerlo en lenguaje actual. Este hombre estaba en su casa, este profeta, y en las montañas, en las colinas, a lo lejos, comenzó a ver tanques de guerra que venían para destruirle. Comenzaron a ver hombres con metralletas, con granadas, con bazucas que venían a acabar con su vida. Y este hombre, llamado en la Biblia Eliseo, andaba con un siervo, andaba con otra persona. Y el siervo le dice: mi señor, nos van a matar a todos. ¿Qué haces tú si ves un ejército que se levanta en tu contra? Si vienen con equipados, si vienen todos dispuestos a matar, ¿qué haces? Dice que ellos se quedaron. El siervo se quedó sorprendido y dijo: nos van a matar, aquí vamos a morir. Aquí vamos a morir. Pero Eliseo sabía quién era su rey. Por eso los profetas del Antiguo Testamento declaraban: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Yo vivo en la presencia de Dios. Yo vivo en la gracia de Dios. Yo camino con Dios. Cuando me despierto, me levanto pensando en el reino. Cuando me acuesto, mi último pensamiento es: Señor, espero haber agradado tu corazón. Por eso Eliseo decía: no te preocupes, no te preocupes. Y dice que oró y dijo: Padre, él no lo está viendo, él no lo está viendo, pero te pido que abras sus ojos. Y en ese mismo instante el siervo dijo: Padre mío, estoy viendo a gente de a caballo, a un ejército que es más grande que el contrario, que los están rodeando. Padre mío, esto es sorprendente. ¿Cuántos ángeles Dios no ha enviado para guardarte y tú ni te has dado cuenta? ¿Cuánto ejército Dios no ha movido a tu favor y ni te has dado cuenta? Que te libró de una enfermedad, que te libró de la angustia, que te libró de la muerte y ni siquiera te diste cuenta. Porque a nuestra mente vamos a vivir hasta los 80. Pero ¿qué te asegura eso? ¿Qué te asegura que al salir de aquí no sea nuestro último respiro? El Rey es quien nos asegura hasta que cumplamos su propósito. Hasta que cumplamos su propósito en esta tierra. Él es el Rey. Él es mi Rey. Él es mi Rey. Y te voy a contar este testimonio. Hace muchos años, Bendecidos para Bendecir tenía un hogar de rehabilitación que recibía a personas con problemas de conducta y problemas de drogadicción. Y nosotros éramos la diestra de Dios, una iglesia mucho más pequeña. Y siempre venía un hombre que por respeto me guardo su nombre, pero que hoy es un tremendo hombre de Dios, que después que venía de matar a alguien porque era un sicario, se ocultaba, la policía lo empezaba a buscar y él se ocultaba dentro de la iglesia, se ocultaba
en la diestra de Dios. Y ahí orábamos por él lloraba, salía de ese lugar arrepentido, pero al otro día volvía a matar a otra persona. Y llegaba, ¿sabes a dónde llegaba? A la diestra de Dios. Y mis padres con amor lo recibían, la familia con amor lo recibíamos, orábamos por él, le pedíamos que por favor dejara esa vida y él siempre prometía dejar esa vida, pero al salir volvía a ser el mismo. Y un día había cometido otro delito y llegó ¿a dónde? Y oramos nuevamente por él. Y ese día él salió de su casa y fue a su casa, y a lo que llegó a su casa tenía una situación muy difícil porque su madre era la primera distribuidora de droga en la zona. Y llegó a su casa a drogarse. Y al que había matado la banda del enemigo, como le dicen por ahí, la culebra, había llegado con armamento y vinieron a matarlo. Y él, como estaba en otra dimensión, sacó un machete y salió sin camisa. Y dijo que si hoy es, hoy es. Y salió. Vengan pues. Y las personas que tenían armamento comenzaron a echarse para atrás. Y él decía, pero vengan pues, venga pues, con groserías, con insultos. Y se fueron alejando hasta que se fueron. Él dijo, bueno, no sé qué pasó. Pasaron los días, pasó el tiempo, pasaron los meses. Y él, estando en la playa haciendo otras de las suyas, vio a uno de los hombres que lo iba a matar y lo reconoció y dijo, hey, él estaba esa noche. Y agarró, lo metió en la carpa y le puso un armamento y le dijo, hoy me vas a explicar, hoy es tu último día, pero me vas a explicar qué pasó esa noche. ¿Por qué, si yo solo tenía un machete y andaba sin camisa, por qué ustedes salieron corriendo? Y el tipo le dijo, ¿estás loco? ¿Cómo nosotros te vamos a tocar? Si estábamos rodeados por una gente que parecía extranjera, gente alta, vestida de blanco. ¿Tú estás loco? Si nosotros te tocábamos, esos tipos nos mataban y nos masacraban a nosotros. Ese día él reflexionó y le dijo, ¿sabes qué? Cuento 5 y no te veo más acá. Y el hombre salió corriendo, huyendo por su vida. Pero ese pensamiento lo hizo reflexionar. De pronto no es la historia más bonita, pero lo que te quiero decir o el punto al que quiero llegar es que aún nosotros estando en la cochinada, Dios mete su mano en el lodo cenagoso para sacarnos, porque Él es nuestro autor, porque Él es nuestro Señor, porque Él es mi Rey. Hoy ese hombre le dio toda su vida al Señor y hoy ha levantado hogares de rehabilitación en toda Venezuela y predica que Cristo es el Señor, que Cristo lo salvó a él y que puede salvar a cualquiera. Se convirtió en uno de los primeros evangelistas y nos íbamos a las 3 de la mañana y él le quitaba la droga de las manos a los delincuentes y les decía, deja eso, porque era un hombre alto, imponente. Deja eso, tú necesitas a Jesús. Pastor, ore por ese hombre. Esas son las cosas que Dios hace. ¿Cuántas veces, aún en nuestra debilidad, su mano nos ha sostenido? Porque Él es el autor de mi vida. Él me hizo, yo no me hice a mí mismo. Tú no te hiciste a ti misma. Tú no te hiciste a ti mismo. Él te hizo, su mano te formó. Y aunque te fuiste lejos de Él, te compró con precio de sangre, con el precio de su propio Hijo, y te trasladó al reino de la luz. Y ahora no perteneces a las tinieblas, porque Él es tu autor, Él es tu Señor y Él es tu Rey y mi Rey. Adore al Señor, alábelo porque Él es bueno.
porque Él es bueno. Vamos, no esperes que yo te diga si vas a levantar